más o menos 15 años. Y entonces nos enfocamos básicamente en la parte de la agroindustria, que es un nicho de mercado bastante grande aquí en Guatemala. Y dentro de ese nicho de mercado encontramos una necesidad básicamente que era el no introducir más dispositivos a una cadena ya saturada de dispositivos o de administración de dispositivos. Y nosotros al principio empezamos generando nuestros propios dispositivos de imagen, ¿no? Para captura de datos, básicamente de captura de personas, no de flujo de personas, captura de flujo de vehículos, ese tipo de cosas sencillas. Era este dispositivo que tengo acá, que logramos generar, el cual se ponía en las entradas y con ese dispositivo capturábamos algún tipo de imagen, ¿no? Ese fue nuestro primer acercamiento a lo que era visión por computadora, ¿no? Entrenábamos algunas redes neurales muy básicas en aquel entonces para hacer ese tipo de extracción de data, de flujo de personas o de vehículos o identificación de objetos, muy sencillo. Y de ahí empezamos a trabajar a partir del 2017, ya especializarnos en visión por computadora. Al mismo tiempo hubo una expansión rápida, una adopción rápida, digamos, en la gran industria del país, ¿verdad? Básicamente en la parte de azúcar, para la integración de más sensores y más tecnología de visión, dado que ellos tienen una flotilla grande de drones, y estos drones, pues hay una aplicación muy, digamos, ya muy madura dentro de estas empresas, la cual es la fotogrametría, ¿no? Yo creo que muchas personas acá tienen alguna noción de conocimiento de para qué utilizan fotogrametría en la agroindustria, ¿no? Con drones y con imágenes satelitales, ahora que las imágenes satelitales ya no son tan caras y que pues ahora son casi que en tiempo real, o tienen, digamos, un poco, tal vez no en tiempo real, pero por lo menos tienen un tiempo de un día, ¿no? Antes había que esperar un mes para tener una imagen satelital de un espacio en específico, pero ahí es donde surge la integración, digamos, de esta tecnología a flujos de visión por computadora que nosotros ya veníamos haciendo. Y esto es lo que vamos a compartir con ustedes, un poco de conceptos básicos de dónde sale la fotogrametría, ¿no? Para quienes no lo conozcan, y de cómo llegamos a implementar esta solución en algo que es la agroindustria fuera del país. Nosotros ahora despertamos este servicio a un cliente en Estados Unidos y lo hacemos en un vivero, ¿no? Es un vivero cerrado, y cómo utilizamos un tipo de fotogrametría y una tecnología dentro de la amplia gama de lo que es fotogrametría para una aplicación agrícola, ¿no? Cualquier duda o pregunta me la pueden ir haciendo aquí en el chat. Yo con mucho gusto trataré de responderlas, y si no, las trataremos de responder al final, ¿no? Al final de la presentación. Vamos a apagar mi cámara un ratito solo para no perder la calidad de las imágenes. Y no sé si me pueden verificar solo si todos pueden ver mi presentación. Básicamente Sí se puede ver. Okay. Está bien. Okay. Por alguna razón está prendido la transcripción automática, pero está en inglés. Por eso es que aparece ahí abajo como letras que no son nada de lo que estoy hablando. Perdón, no sé por qué se quedó así palabras de la vez pasada, supongo. Ok, entonces vamos a pasar. Básicamente vamos a empezar esta presentación, ¿no? Con un poco, como dije, una agenda bien puntual, conceptos básicos y antecedentes, ¿no? Básicamente hay dos tecnologías, una que se llama NERF, vamos a ver qué significan, y Gaussian Splat. Vamos a ver la diferencia entre ellos. Son las tecnologías con comunidades más grandes, por así decirlo, desarrollando open source en estas tecnologías, y por ende están bien documentadas, ahí tienen bastantes recursos y son un buen, digamos, punto de inicio para implementar cualquier cosa de estas en muchísimos otros dominios, ¿no? No solo en la agricultura como lo hacemos nosotros, sino esto tiene implicaciones bien grandes en otras ramas, ¿verdad?
Vamos a ver el caso de estudio, que es lo que nosotros hacemos actualmente, lo que nosotros exportamos, lo cual es un escaneo de mesas de invernaderos cerrados, y vamos a ver qué potenciales ventajas tiene utilizar esta tecnología y cómo es que esto sucede, así como un pequeño flujograma de qué es lo que necesitamos hacer. Vamos a compartir ahí un link de cómo es que se ve una de estas mesas, digamos un link de producción de una de estas mesas y qué es lo que logramos hacer con ella. También al final voy a compartirles aquí a través del chat un pequeño collab, que es un Jupyter Notebook, ¿no? Un espacio dinámico para poder generar lo más básico de un Gaussian Splat, de cualquier video que ustedes tengan a la mano. Y vamos a repasar ahí, si nos da tiempo, un poquito los pasos. No creo que nos dé tiempo ejecutarlo lleva bastante tiempo, aún cuando está en collab con, digamos, un GPU pagado, se lleva bastante tiempo, así que no creo que nos dé tiempo ejecutarlo, pero por lo menos explicar qué hace cada parte del collab y cómo poder ejecutar nosotros un flujo de ese collab, ¿no? Creo que eso va a ser algo que estará ahí abierto, igual preguntas del público, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a ir con, como lo decía en la agenda, con conceptos básicos y antecedentes, ¿no? ¿A qué nos referimos con fotogrametría? ¿No? Bueno, decimos que la fotogrametría, como dije, es un campo bien amplio. Con el paso de los años se ha hecho cada vez más famoso, por lo que se utiliza en muchas aplicaciones, cada una con su pequeña peculiaridad. Cada una con su pequeña peculiaridad. Con pequeñas peculiaridades, ¿no? Están las geoespaciales, como lo estábamos diciendo, están las para arquitectura, para construcción, hay muchísimas aplicaciones, es un campo muy amplio. Aquí vamos a presentar conceptos generales en los que se basa la fotogrametría y vamos a explicar un poquito cómo funciona, algunas aplicaciones habituales, sin entrar a hardware o cosas más de fondo, ¿no? Pero básicamente para que tengan una idea básica, ¿no? Pues la fotogrametría es el proceso. Básicamente la definición es que es el proceso de tomar medidas fiables a partir de fotografías, ¿no? Esa definición puede parecer un poco simplista, pero está metida en su etimología, ¿verdad? Digamos, la fotogrametría viene de fotos, que significa luz, y grama, que significa escribir o dibujar, y metron, que quiere decir medir. Así que esa misma definición se encuentra en la misma palabra, en la etimología de la palabra. Y pues obviamente también podemos encontrar que algunas definiciones modernas, digamos, de este concepto, incluyen ya la realización de mediciones de otro tipo de datos que también se mezclan con la data, como lo son, digamos, cámaras multiespectrales que pues ya toman no solo la luz visible, sino que están tomando patrones de energía radiante, y eso ya se integra dentro de los fotogramas, esa data extra, ¿no? O también tecnología de radar, como lo es LIDAR, en la cual ya se incluye, digamos, una medición de distancia desde el punto focal hasta cada uno de los píxeles o la mayoría de los píxeles, ¿no? Ahí sí que de la resolución de ese radar. Entonces ya no es solo la fotografía, sino que en muchos de los ángulos ya hay datos procedentes de otras fuentes dentro de estos fotogramas, ¿verdad? Y eso es a lo que le llaman fotogrametría. Entonces, pensemos, por ejemplo, pensemos en antes, o digamos, pensemos en una aplicación en donde las fotografías sean utilizadas para medir, ¿no? Antes se utilizaba este tipo de fotografía forense, ¿no? En la cual se incluía una regla de medición y pues obviamente se tenía un objeto y se ponía a la par de un objeto que ya tenía una escala previa, ¿no? Puede ser considerado esto como fotografía. Realmente esto no es considerado fotogrametría porque no involucra, por ejemplo, si el terreno es curvo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el terreno es curvo y hay una curvatura dentro del terreno? Entonces hay cierta
cierta deformidad en el volumen del objeto, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la definición que decía, ¿se acuerdan? Que decía que es el proceso de tomar medidas fiables a partir de fotografías. Entonces, aquí hay pues ciertos datos de volumen que no pueden ser tomados en cuenta como, digamos, fotogrametría, ¿no? ¿Cómo funciona la fotogrametría? Bueno, definimos esto como dijimos con la toma fiable de fotografías y la palabra fiable pues tiene mucho peso porque significa que tiene exacto, ¿no? Entonces, volviendo a la escena del crimen, supongamos que tenemos una foto, como les decía, aparece la huella y está la regla, pero esta huella podría estar encima de un montículo de tierra, como les decía, y desde arriba parecería más pequeña de lo que en realidad es. Si esta regla tiene un montículo de tierra curvado, pues parece aún más pequeña porque se deforma por la perspectiva de la imagen. Y entonces lo que resulta es que esa imagen, digamos, no es fiable. Entonces, para tomar una medida precisa, lo que debemos tener en cuenta es la curvatura de la superficie. Por ejemplo, si la cámara se encontrara directamente apuntando hacia abajo, no se tienen en cuenta los contornos del suelo. Como le dijimos, la fotogrametría lo que pretende es inferir las dimensiones utilizando múltiples imágenes, ¿no?, tomadas de diferentes ángulos. Digamos, una demostración, digamos, pormenorizada de este concepto, es una demostración mucho más simple de este concepto. Sí aparece en un texto de Albert Durero de 1525, ¿no?, en el manual del pintor, que está aquí abajo, en el cual se representa a dos hombres que intentan hacer un dibujo geométricamente preciso de un objeto, ¿no? Ellos lo que estaban intentando aquí es recrear geométricamente preciso en un lienzo un objeto, y la forma en que lo hacen es que colocan el alud en una mesa frente a una especie de ventana, ¿no?, y con un lienzo en lugar de un cristal, y fijan una cuerda en un punto de la pared donde estaría el ojo del observador y la pasan a través de la ventana abierta, ¿no? Y así logran, digamos, transcribir cada uno de los puntos del contorno de este alud, que es de este objeto que está sobre esta mesa, de este alud que está acá, a el lienzo, ¿no?, para tener una representación fiable de este objeto en 2D. Aquí lo que están haciendo es utilizando el concepto de fotogrametría para inferir datos de 3D en imágenes de 2D, ¿no? Eh, la imagen resultante es en realidad una imagen matricial geométrica de este alud, ¿verdad? Y la fotogrametría se basa en estos principios para hacer inferencias sobre las dimensiones y las propiedades físicas de los objetos con un número suficiente de imágenes superpuestas que proporcionen la información espacial necesaria, y así poder hacer una reconstrucción en un modelo 3D de todo un objeto o de una escena. Bueno, eso es básicamente eh, lo que es el concepto detrás de la fotogrametría. Obviamente, como estamos hablando de que es un número suficiente de imágenes superpuestas, esto es porque tenemos que disponer de suficientes imágenes superpuestas. Es fundamental para la fotogrametría, ya que si se identifican varios puntos que tengan, digamos, varios puntos que coincidan dentro de las imágenes, y se tienen en cuenta parámetros como la posición, la orientación de la cámara en cada fotografía, su distancia focal, la distorsión del objeto y otras variables, es posible determinar de dónde están situados esos puntos en el espacio y en base a esos puntos hacer una triangulación, ¿verdad? Eso es básicamente cómo se puede reconstruir un objeto de múltiples vistas, ¿verdad? Teniendo en cuenta la triangulación. La triangulación funciona identificando puntos comunes en las imágenes superpuestas y determina sus posiciones en un espacio 3D. Con las posiciones conocidas de la cámara. Eso es muy importante, ¿verdad? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que lo que sí debemos de tener conocidos son muchos aspectos de las cámaras con las cuales estamos obteniendo las imágenes, ¿verdad?
Cuando se identifica un punto en al menos dos imágenes tomadas desde distintos lugares conocidos, podemos trazar una línea imaginaria desde las dos posiciones de la cámara en dirección a ese punto. Y a continuación, matemáticamente, podemos determinar dónde se cruzan esas líneas, ya que conocemos los puntos de las coordenadas de dónde se originan las cámaras y dónde convergen en las coordenadas X, Y, Z de cada punto señalado. Y con esos y con suficientes puntos podemos construir o reconstruir un modelo de la escena. Nosotros, o los seres humanos, hacemos exactamente lo mismo. Lo hacemos de forma intuitiva porque básicamente tenemos dos cámaras, una cámara situada ligeramente a una distancia de la siguiente, son ligeramente separadas, nuestros ojos, ¿no? Son como dos cámaras que están ligeramente separadas y eso nos ayuda a percibir la profundidad y la distancia, ¿verdad? Entonces aquí creo que aquí se percibe mejor ese ejemplo, ¿no? De tener dos cámaras ligeramente separadas. Sabemos que ambas cámaras están viendo este mismo objeto y entonces podemos trazar líneas de intersección de cada una de estas, de cada uno de estos puntos, ¿no? Y así podemos determinar la posición en el espacio y pues obviamente si conocemos otros parámetros intrínsecos de la cámara como la distancia focal, el ángulo de la cámara, entonces ya podemos ir determinando no solo su posición en el espacio, sino que además las dimensiones de ese objetivo, ¿no? Parte de lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener que los modelos fotográmetros tienen proporción, pero no tienen escala, ¿verdad? Para poder tener escala en un modelo debe hacerse por lo menos a una distancia conocida. Eso es súper importante, ahorita lo vamos a ver. Nuestro cerebro también necesita un objeto familiar para estimar el tamaño de algo que estamos viendo. Por lo que a primera vista, digamos, un edificio que parece tamaño natural en una foto puede resultar que sea un modelo miniatura, ¿no? O hasta que se coloca algo a la par, ¿verdad? Sea una moneda o algo, ¿verdad? En fotogrametría, el equivalente de esa moneda serían unas barras a escala que se utilizaban antes, ¿no? Se utilizaban unas barras para ofrecer esa proporción, ¿verdad? Ya que estas tenían proporción, pero no en la escala. Estas barras de escala se han ido modernizando, por así decirlo, y se han ido sustituyendo por sensores. Mucho de aquí viene la integración de tecnologías como LIDAR, lo cual es un radar de estado sólido, ¿no? Los hay de muchos tipos. Ahí están unos que son de láser, están algunos que son de ondas de corta frecuencia, hay mixtos, y básicamente lo que están haciendo es brindar escala, es brindar la profundidad, una profundidad conocida a un punto precalibrado, y eso está sustituyendo a antes sostener una barrita conocida, ¿no? Con una barra de escala, ¿no? Que era pues, básicamente una barra de metal o de algún metal que no se deformara y que estaba previamente calibrado. Bueno, esto es para darle escala o para agregar escala a la dimensión de nuestras fotografías. Sí, las barras de escala, como decía, son barras calibradas lineales con marcadores impresos adheridos a ellas y pues obviamente estos se han ido modernizando, como decíamos, por software que puede identificar cada marcador de forma exclusiva. Estos marcadores simplemente proporcionan puntos de referencia de alto contraste que ayudan a unir las imágenes con precisión. Como les decía, estos marcadores ahora están siendo digitalizados y se están cambiando por mediciones dentro de las fotos, ¿no? Con tecnologías como lo que es LIDAR. Bueno, entonces el software de fotografía puede identificar y comprobar automáticamente los marcadores codificados entre las imágenes y utiliza esta información para alinear las imágenes y determinar la orientación del modelo. Vamos a ver que en la práctica, por ejemplo, o en la comunidad, por así decirlo, muchísimo del software que se utiliza para hacer así que las mejores representaciones digitales de objetos físicos van a utilizar iPhones, ¿verdad? Los iPhones están ahí sí que de moda, así como estuvieron de moda comprar tarjetas de 3D
hace algunos años para inteligencia artificial o para Bitcoin, ¿va? Ahorita está de moda comprar iPhones, porque los iPhones ya contienen un sensor LIDAR de alta calidad dentro de la maquinaria, o sea, está ya embebido en la imagen la data del sensor LIDAR que trae la cámara. Es decir, que ya esa metadata está fusionada en la cámara y la cámara está muy bien calibrada. Entonces tenemos imágenes de altísima calidad con estos sensores LIDAR, ¿verdad? Entonces, está de moda comprar un montón de iPhones, lo malo es el precio, para hacer rigs de escaneo, ¿verdad? Y hacer estas representaciones en 3D o estas, ¿no?, migraciones digitales de objetos físicos a 3D, ¿verdad? Básicamente eso es lo que tenemos, digamos, que tomar en cuenta para saber acerca de cómo construir un, un modelo en fotogrametría. Obviamente, eh, también hay otros factores que incluyen, y aquí es muy importante que tengamos conocido. Por eso les decía que está muy, muy de moda utilizar los iPhone 16 para hacer este tipo de cosas, o los iPhone 15 para hacer este tipo de rigs amateurs, ¿verdad? O de rigs de comunidad. Y simplemente es porque hay parámetros que ya conocemos de la cámara y que están abiertos al público, ¿verdad? Ya sabemos su apertura, sabemos su distancia focal, podemos también saber o obtener datos sobre la velocidad de obturación, ¿verdad? Entonces, estos datos son importantes, ¿no? Porque son factores que influyen en los resultados de la fotogrametría, tanto el hardware como los marcadores, determina la máxima calidad que se pueden obtener y, como es lógico, la calidad de las imágenes, es decir, la resolución y la nitidez, también es crucial, ¿verdad? Pero además de la calidad se obtienen imágenes, pues la manera en que se tienen las imágenes también es sumamente importante, ¿verdad? Lo más importante es garantizar que el objeto que se captura en su totalidad. Y eso lo que obviamente se recomienda es dar varias vueltas completas alrededor de un objeto fotografiado sistemáticamente a diferentes distancias, para que las posiciones de la cámara creen una especie de cúpula alrededor del objeto. Y en el caso de los objetos más pequeños, pues obviamente habrá menos fotografías, pero en el caso de los objetos grandes, habrá que procurar que el objeto se mantenga enfocado en la totalidad de las fotos. Por eso les decía que hacer, digamos, esto con SLRs era como se hacía antes, ¿no? En los sistemas grandes de cine. Pero la parte del foco se volvía algo súper complicado. Sin embargo, cámaras como la del iPhone ya tienen integrado también un sistema súper bueno de enfoque automático. Y entonces ya no nos tenemos que preocupar tanto por que al variar la distancia del objeto se pierda el foco del objeto, ¿verdad? Simplemente porque ya tienen un buen sistema de autoenfoque. Como les decía, obviamente los objetos más grandes que no se pueden rodear, como fachadas de edificios, o, 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 digamos, objetos como, pues no solo edificios, ¿no? Como barcos o estructuras muy grandes. Lo que se hace es que, digamos, donde no se puede rodear de cámaras, lo que se hace es desplazar la cámara. Podemos tener dos tipos de rig, ¿no? Uno que rodea completamente en una cúpula a un objeto, o pues también podemos hacerlo con desplazamiento a lo largo de una línea recta paralela a la cara del objeto. Obviamente, esto es un poco más difícil por la velocidad, ¿no? Hay que mantener el objeto, como dije, dentro del foco, y aquí es donde, digamos, la velocidad de obturación no puede ser más rápida, ¿no?, que el movimiento de la cámara, porque si no, tenemos un desfase ahí, y entonces empieza a perder calidad en el modelo que queremos escanear. Básicamente, en este momento hay dos tipos de tecnología, que son, como les decía, las más usadas. Vamos a ver, perdón. Sí. Básicamente, lo que
estamos viendo en la comunidad son NERFs. En realidad, NERF es, digamos, como que o de las primeras que más tuvieron adopción, de las primeras tecnologías que más tuvieron la adopción pasando de fotogrametría a NERFs. Y ahora una más reciente, bueno, no es reciente porque realmente Gaussian Splatting o lo que se llama splout gaussiano tiene sus orígenes desde 1970, pero ya ha tomado fuerza ahorita, ¿no? Ha tomado bastante fuerza en los últimos años y básicamente es porque se reduce el tiempo de entrenamiento y reduce el tiempo para renderizar las imágenes o nuestros modelos volumétricos en 3D desde las imágenes que nosotros capturamos. Esto por eso es que se ha vuelto más popular Gaussian Splatting. Vamos a tener que, como les dije, ambos son técnicas diferentes, ¿no? Utilizadas para la obtención de gráficos. NERF es una técnica muy novedosa que utiliza el aprendizaje profundo o se benefició, digamos, de deep learning, ¿no? O de este tipo de redes neuronales para modelaje profundo. Y lo que hace es generar escenas en 3D a partir de imágenes 2D o de colecciones de imágenes. ¿Sí? Representa una escena como una función 3D continua, ¿no? Que predice el color y la opacidad de un punto en el espacio. NERF tiene como objetivo capturar escenas de 3D complejas mediante el entrenamiento de redes neurales para aprender la representación de esa escena subyacente a partir de múltiples imágenes de 2D. Lo que permite, digamos, en síntesis, vistas novedosas de la escena. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, NERF lo que hace es que se entrenaron redes neuronales de objetos en 3D, ¿no? Y aprendió cómo estos, digamos, cómo los renders de 2D iban formando estos objetos en 3D. Y entonces, ahora con fotografías en 2D, se hace lo inverso. Está infiriendo cómo debería verse el modelo en 3D, ¿verdad? ¿Sí? Como dije, ha ganado popularidad por su capacidad para generar reconstrucciones en 3D de alta calidad. Pero sobre todo, lo que nosotros tenemos acá es que, aunque no tengamos todas las vistas de una escena, como lo que está haciendo es infiriendo de regreso la escena en 3D, puede tener vistas novedosas, es decir, vistas ocluidas, vistas que nosotros no logramos con la cámara, ¿sí? O no logramos captar con la cámara, porque no tenemos suficientes ángulos para ponerlos. NERF lo que hace es inferir, ¿no? Tratar de adivinar con cierto porcentaje de eficiencia cómo se vería ese objeto desde esa vista, sin tener la vista per se del objeto. Esa es una de las ventajas de NERF. También es una de las razones por las cuales es tardadísimo, es mucho más tardado. Vamos a ver ahorita cuánto más tardado, cuánto más estamos hablando, ¿no? Cuando hacemos que es más tardado, porque la red neural pues necesita mucho más entrenamiento, ¿no? Para poder inferir esas vistas que no se ven. Y obviamente el renderizado de todas esas vistas que están ocluidas a nuestro punto de vista de captura, pues obviamente toma mucho más tiempo. Gaussian Splat o dispersión gaussiana es una técnica tradicional de gráficos por computadora que se utiliza en la representación de volumen y la representación basada en puntos. Aquí, la palabra clave aquí es puntos, ¿no? Implica proyectar datos de 3D, a menudo representados como puntos o atributos en un plano de imagen de 2D. Cada punto en el espacio de 3D se le llama un splat, o es lo que se considera como un, ¿cuál sería la traducción de splat? Como un salpicón de un punto, ¿no? De una imagen 2D que se proyecta en un plano de una imagen 3D. Y lo que hace es utilizar la función de distribución gaussiana, aquí a nuestra famosa distribución de curva, ¿no? De Gauss, en donde trata de ir pues, utiliza dispersión gaussiana para ir infiriendo dónde deben en el espacio ir poniéndose los puntos a partir de posiciones conocidas de puntos, ¿no?
Esto lo que hace es una construcción suave a los valores de los píxeles de la imagen. Lo que va generando, digamos, es como una transición bien suavecita entre cada uno de los puntos del 2D. La dispersión gaussiana se utiliza normalmente para representar datos volumétricos con, digamos, escaneos médicos o simulaciones de partículas para generar imágenes en 2D que transmiten información en 3D, ¿no? Eh, entonces, del lado de NERF tenemos sí, adelante, Ilia. Sí, yo te quería hacer una pregunta, tal vez, Sí, no sé si me paso un poquito aquí de técnico, pero ¿no? yo había estado viendo que pues el Gaussian Splat de base pues no necesita como las redes neuronales, sino que estas se usan como más para optimizar. Uh -huh. Pero no sé, es como en tu experiencia cuál es la como más efectiva, porque tengo entendido que se usan como las convolucionales y también las DNN, y lo que entiendo que cambia es como la optimización y la suavidad de la imagen en esto. Entonces, no sé como cuáles son las verdaderas diferencias, aparte de, pues, obviamente el tiempo de ejecución, porque las DNN tienden a tardar un poquito más y ese tipo de cosas, pero cuál es como la verdadera diferencia ya en el campo. Sí, mira, precisamente tiene que ver con la aplicación, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, no nos interesa tanto la precisión. Ahorita vamos a ver cómo es, o digamos, cómo es que determinamos, porque determinamos en nuestro caso de estudio, Gaussian Splat. Si nosotros teníamos una necesidad puntual que es muy casi de tiempo real, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitábamos era una representación rápida en 3D de todas estas imágenes en lugar de algo con mucha calidad de datos. Eh, por ejemplo, si estás hablando, digamos, de una aplicación de arquitectura, ¿verdad? Donde necesitas, pues, que la precisión sí sea bastante, yo supongo que te vas a ir con cosas como DNNs, precisamente porque sí tienen mucha más precisión, ¿verdad? A la hora de hacer la representación volumétrica. Eh, también, si estás haciendo cosas como marketing, por ejemplo, hay gente que utiliza ahora muchísimo escaneo en 3D para, para hacer, ahí sí que modelos en 3D para llevar, que se lleve una botella de algo, ¿verdad? O sea, a un website, porque también se utilizan para eso. Yo conozco a alguien que está haciendo eso en Guatemala. Y entonces él escanea estos productos para generar estas escenas en 3D y luego hace anuncios con eso. Pues sí, ¿verdad? Entonces en ese caso, él sí utiliza NERFs en ese entonces porque hay vistas a la hora de la producción del objeto que él está capturando. Eh, pues obviamente él sí necesita tener vistas novedosas, es decir, algo, pues porque rota en la botella o digamos, o él sí necesita que ese modelo pues se lleve un poco más de tiempo en rellenar esas partes que él no, que probablemente no las haya escaneado, ¿verdad? No porque no las haya escaneado, sino porque el rig o lo que tenía no tenía esa capacidad de escaneo, pero entonces él necesita unos nerfs, ¿verdad? Entonces, como te digo, básicamente, y sin, como si sin tratar de entrar a ser muy técnico, yo he encontrado que nosotros utilizamos DNNs a un punto donde haciendo Gaussian Splat para, para tener un tiempo de respuesta bastante rápido, ¿verdad? Y mucho de esto tiene que ver eh, con la aplicación, ¿verdad? En aplicaciones, por ejemplo, como te decía, de mercadeo, sé que la gente utiliza más NERFs simplemente porque puede tener de partes, digamos, desde ángulos que ellos no hayan precisamente escaneado, ¿verdad? Utilizando modelos, los modelos de 3D en esas redes neuronales. Básicamente, esto lo que tenés es la diferencia entre ambos, ¿no? Básicamente lo que haces es que NERF lo que hace es que tenés diferentes modelos. Obviamente esto es un rayo, lo que se llama un ray trace, ¿verdad? Y aquí es puntual, estos son los escaneos puntuales y pues la red neural lo que va a ir rellenando son estos espacios en blanco entre cada una de las imágenes. Y el resultado es esto, ¿verdad? Poder tener una vista nueva de todas estas imágenes, donde ya el modelo trazó cada uno de los puntos que no tenías. Mientras que en Gaussian Splatting lo que tenés es un rango de puntos, ¿sí? Que vas escaneando, ¿sí? Y lo que va reconstruyendo es una nube de puntos, ¿sí? Sobre las vistas que tenés. No sé si tal vez eso como que
esta visualización de la diferencia de cada uno, lo va a dejar un poquito más claro, ¿no? Obviamente, la calidad de este modelo, ¿sí? Es menor que la calidad que pueda tener este modelo, ¿no? Porque aquí hay una red neuronal, además entrenada sobre modelos 3D, ¿no? Entonces, obviamente aquí se están infiriendo muchas más cosas que lo que estás haciendo acá, que es básicamente aquí solo estás encontrando de cada imagen su posición en un espacio y pues obviamente tratando de inferir cuál es esa distancia, ¿no? Que además hay redes neuronales ahora muy buenas, como Depth Anything, por ejemplo, en donde ya son casi, pucha, tan buenas casi que o sea, ahorita yo ayer vi que Apple lanzó ahorita una versión de Depth Anything que casi que es mejor que el LIDAR que ellos tienen. O sea, ya solo la inferencia de la distancia de cada punto desde la cámara de Apple es casi tan buena como obtener el rebote de un láser desde la superficie misma. O sea, eso es como, o sea, ha sido tan bien entrenada esa red neural, ¿verdad? Con los parámetros de esa cámara, que casi que puedes construir con muy increíble precisión solo de las imágenes de las cámaras ya sin tener la data del sensor, ¿no? Esas es como las dos diferencias, ¿verdad? Ya, sí. Ahora sí me queda más claro, incluso me imagino que el NERF se optimiza incluso para el tipo de modelos que se van a hacer, digamos, si son Sí. edificios, si son máquinas. Entonces eso pues también lo hará más preciso. Ajá, vas a ver que, digamos, hay bastantes, digamos, para game engines, por ejemplo, ¿sí? Se utilizan más NERF porque ya hay muchísimos como escenas grandes, vamos, que incluye terreno, árboles, que hay, los modelos están ya hechos, entonces se entrenaron con esos, o sea, estas redes neuronales que se entrenaron para inferir cómo se ven estos objetos, se entrenaron con modelos 3D de estos objetos, vamos. Entonces, básicamente lo que está haciendo es agarrando las imágenes y diciendo, yo creo que esto se ve como este camión, vamos. Y yo tenía esta red neuronal entrenada de que esto tiene que verse más o menos así, y entonces él va agarrando esto y construye este modelo, vamos, de 3D. Pero obviamente lo que tenemos es esto, vamos. Vamos a tener esta diferencia entre un NERF y un Gaussian, en que el entrenamiento, el tiempo de entrenamiento, por ejemplo, de esta escena que están viendo aquí, en un NERF llevó 4 horas, 4.5 horas, y el rendering se lleva 15 horas, ¿sí? Mientras que si lo hacemos en Gaussian Splat, ¿sí? Que solamente inferir, ¿no?, la posición de cada punto en el espacio, sabiendo los parámetros de apertura, como les dije, de apertura, curvatura, velocidad de obturación, etcétera, de la cámara, se puede llevar hasta 0.5 horas de entrenamiento y 90 segundos, ¿verdad? En tiempo de render. Entonces, si se dan cuenta, es casi que, como les decía, no es tiempo real, pero sí ya estamos bien cerquita de poder tener ese modelo, ¿verdad? Casi que en tiempo real. Esas son, digamos, Pues como que yo. las diferencias. Muchas gracias, la verdad es que sí me quedó muy, muy claro ahora que ya lo vi así. Te lo agradezco. ¿No? Entonces, los pros y contras, ¿no? Lo que estamos diciendo, uno de los principales beneficios de los NERF es su capacidad para generar visualizaciones de escenas realistas de alta calidad. Y que se destaca, pues, que captura las condiciones de iluminación complejas, reproduce precisión de color, o sea, los colores son bien precisos. Pues obviamente, sin embargo, NERF tiene limitaciones en cuanto a precisiones métricas, ¿no? Y la capacidad de capturar cierto contexto de la escena en general. ¿Por qué? Porque, imagínense, tendríamos que tener como muchos, o como entrenar muy bien esa red neural para el ambiente en el que estamos generándolo con modelos rough, ¿va?, de 3D, para ayudarlo a que ese render sea cada vez mejor, ¿verdad? Pues obviamente eso ocupa un montón de recursos de computadora, ¿verdad? En el tema de NERF. El tema de Gaussian Splat, pues obviamente tiene la ventaja que el splitting gaussiano tiene una capacidad de renderizado casi en tiempo real, lo que lo hace adecuado para aplicaciones interactivas, ¿no? También ofrece la posibilidad de capturar y visualizar escenas a gran escala. Por ejemplo, muchos
de esto responde a la necesidad de una industria en específico, que es la industria de la autonomía de automóviles, ¿no? En donde lo que se está llevando son nubes de puntos, ¿no? O sea, a eso se está moviendo la industria para inferencias sobre la escena. Bueno, ¿qué está pasando en esta escena? Casi en tiempo real, con nubes de puntos, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente el espacio financiero puede carecer de cierta resolución fotorrealista, ¿verdad? La fotografía o la generación de vistas también requiere algoritmos eficientes para procesamiento en la nube o para mantener las velocidades de los fotogramas como fluidas. Esto de las velocidades de fotogramas fluidas, ahora ustedes van a ver ahí que hay, si ya se está hablando de Gaussian Splat en 4D, le dicen ellos, que es simplemente ya como, digamos, como renderizado de todas las escenas de los movimientos dentro de una escena casi en tiempo real, ¿verdad? Es decir, cuando alguien aparece dentro de una escena y se empieza a mover dinámicamente dentro de una escena, hay un modelo ahorita que se llama Track Anything, creo que es, y Track Any Point, o Depth Any Point, creo yo que es, y Track. Entonces ya los puede seguir cada punto, cada píxel dentro de una escena, los está siguiendo con toda su información de la distancia. Y entonces ya se pueden recrear en 3D los movimientos de objetos dinámicos dentro de una escena 3D. Eso es bien novedoso, eso es casi que de, ¿qué? 6 meses para acá tal vez, que he visto ya aplicaciones de eso. Hacia ahí vamos, digamos. Pues obviamente, como les decía, nosotros en nuestro lado nos apuntamos sobre todo al tema de Gaussian Splatting, básicamente porque esta industria, que es la de autonomía de vehículos, ha trabajado muchísimo con sensores LIDAR, que básicamente un sensor LIDAR lo que saca es una nube de puntos en 3D de cada rebote de láser que está obteniendo, ¿no? Después de que sale del sensor y rebota en un objeto y regresa con la distancia. Pues ellos tenían estas nubes de puntos y entonces ya hay bastantes algoritmos de lo que se llama segmentación de nubes de puntos. ¿Y qué es la segmentación de nubes de puntos? Pues es una nube de puntos es una representación de datos de 3D no estructurados de un entorno, generalmente recopilados, como les decía, por sensores de LIDAR, por cámaras estéreo o sensores de profundidad. Y comprende una colección de puntos individuales, cada uno definido por una coordenada X, Y, Z. La segmentación de nubes de puntos agrupa esos puntos en partes semánticas distintas que representan superficies, objetos o estructuras de entorno. El objetivo de esta segmentación de puntos es clasificar cada punto en una clase de objeto, ¿verdad? Específica, ya sea, como les decía, las más comunes son automóvil, carretera, edificio, árbol, persona, según lo que representan dentro de la escena. Hay varias técnicas distintas para la segmentación de puntos basadas en diferentes algoritmos. Está el algoritmo de crecimiento regional, la cual, digamos, lo que hace es que hay una región que se expande interactivamente desde un punto semilla, ¿no? Y este algoritmo trata de identificar esa expansión desde este punto semilla. Están los algoritmos de agrupación, los cuales es una agrupación no supervisada de puntos con técnicas, con una técnica matemática como K-means, ¿no? Que saca como la media, DevScan o Optics. La verdad es que lo que he utilizado más es K-means, o de lo que más estoy empapado es de K-means. Y nosotros utilizamos esta de K-means como un algoritmo de agrupación para el tema de plantas. Lo vamos a ver ahí después porque es como, a nosotros nos ha funcionado bastante bien esa técnica. También hay otros como basados en gráficos, y esto lo único que hace es que captura la estructura y la relación espacial basado en una superficie de un gráfico, ¿no? Y luego están, pues, obviamente, ya enfoques de aprendizaje profundo dentro de la segmentación de puntos, como lo son PointNet, PointNet++, las GCN o Graphical Convolutional Networks. Esta GCN es la que a nosotros hemos hecho algún tipo de agrupación, lo vamos a ver después. Y lo que hacemos aquí es que hacemos una gráfica convolucional, una red de gráficos convolucionales, para identificar el tipo de hoja que estamos viendo, digamos, el tipo
de planta que estamos viendo, podemos agarrar estos grafos y pararlos por esta red convolucional de grafos, y entonces así procesamos puntos y estructuras para aprender las características, asignarles una semántica a través de tagging, ¿no? Decirle, esto es una hoja sana, esto es una hoja enferma, esto es una hoja, etcétera, ¿verdad? Entonces, y con esta segmentación semántica, poder elevar el nivel directamente del aprendizaje de la máquina. Eso es a lo que nos referimos cuando estamos diciendo segmentación de puntos 3D. Como les decía, las bibliotecas más grandes que tenemos de librerías de puntos, básicamente son todas de autonomía de vehículos, de radares LiDAR, ¿no? Pero aquí es donde se traspola, digamos, con lo que estamos nosotros haciendo en un Gaussian Splat. Si se dan cuenta, esto es lo que básicamente tenemos aquí en un Gaussian Splat. Es una nube de puntos, ¿sí? Exactamente igual que si tuviéramos una nube de puntos generada por un LiDAR. Y entonces podemos llevar esta aplicación, que es la agrupación, ¿no? de estos puntos, a hacer cosas como básicamente esto, ¿no? Que es la clasificación ya de futures, ¿no? La clasificación de futures es de características específicas dentro de una imagen, ¿no? Para el entrenamiento de modelos de clasificación. A través de este enfoque de aprendizaje profundo, nosotros, como les digo, utilizamos GSN para generar esas librerías de clasificación. Entonces, ahora vamos a pasar aquí rapidito, ahí en lo que nos queda tiempo, a nuestro caso de estudio, a una aplicación para que ustedes vean, digamos, cómo funciona esto en la vida real y cómo lo hemos llevado nosotros a una necesidad dentro de nuestro gran nicho de mercado que tenemos, sobre todo aquí en Guatemala, ¿verdad? Nosotros tuvimos que irnos al extranjero a buscar a alguien que se nos uniera a tratar de crear esto o de implementar esto así que en un entorno real, productivo, ¿verdad? Y tuvimos que ir al extranjero simplemente porque el apetito de innovación afuera es más que el apetito de innovación adentro, pero seguramente que mientras más se vaya popularizando, más se vaya probando esto, ¿no? En el exterior, seguro se va a ir implementando aquí en nuestro entorno y tienen exactamente las mismas necesidades muchas de las empresas en el extranjero que las empresas aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces hay un gran nicho de mercado en la agricultura y hay un gran nicho de mercado en la industria para este tipo de tecnología. Entonces, vamos a dar un poquito de contexto para este escaneo en viveros. Bueno, el objetivo del escaneo era, uno de los principales objetivos del sistema de escaneo en el vivero es reducir la dependencia de las inspecciones presenciales, las cuales debería requerir que el personal de alta especialización, es decir, que botánicos, ¿verdad?, expertos, visitaran cada una de las mesas en múltiples turnos a lo largo del día. Este enfoque tradicional implicaba no solo, pues obviamente, un considerable gasto de tiempo de un recurso especializado, sino también limitaciones en la precisión, en la consistencia de los datos, en cada inspección en cada inspección. Entonces, gracias a la implementación de este sistema automatizado de escaneo, se ha logrado centralizar el monitoreo, permitiendo que los encargados puedan supervisar el estado de las plantas, por así decirlo, de manera remota, pues obviamente sin comprometer la calidad de la información, y al contrario, se ha incrementado la precisión y la confiabilidad de los datos recolectados. Una de las cosas que tenemos que entender aquí es que también se está creando un sistema de archivo, por así decirlo, de imágenes, ya no de imágenes de las plantas, sino de imágenes 3D de las plantas, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve. Nosotros nos basamos también, digamos, en que había ya una infraestructura previa. Nosotros no instalamos esa infraestructura, porque cabe destacar que existía ya una red de cámaras que estaba diseñada originalmente para fines de seguridad, pero también tenía un fin de cumplimiento normativo. Entonces, ya estaba, digamos, optimizado para un propósito que era el monitoreo detallado de cada mesa.
porque aquí había una cosa de cumplimiento normativo en el cual cada mesa tenía que estar siendo monitoreada, digamos, dentro de toda la cadena de esa producción. Entonces, aquí lo que sí es que teníamos que eran solo cámaras monoculares, ¿verdad? De distintos tipos y configuraciones. Habían cámaras granangulares, habían cámaras PTZ, habían cámaras fijas de 4K, habían cámaras de ojo de pez, pues y cada una captura un ángulo diferente y una característica diferente de las plantas. Pero eso nos permitió aprovechar esa variedad de ángulos de visión y propiedades de lentes para capturar esas imágenes, ¿verdad? De alta calidad desde diferentes perspectivas. Pues lo que nos hizo fue facilitar un análisis tridimensional mucho más preciso de cada mesa y de las plantas en ellas, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros lo que vimos fue la oportunidad de tener esto, ¿verdad? Teníamos ya múltiples vistas y conocíamos, por ejemplo, muchísimo de la data de, pues eran estándar las cámaras, es decir, todas las cámaras eran de un mismo fabricante, había mucha documentación sobre las características ópticas de esa cámara, como la distancia focal, el ángulo de apertura, todos esos, digamos, como que todos esos datos ya estaban documentados y se tenían un montón de vistas de diferentes cámaras, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nos permitió pensar en que podemos utilizar esta infraestructura que es un poquito de las fotos, ¿no? De las diferentes cámaras que ya existían. Casi habían 40 cámaras por habitación, más o menos, es lo que nosotros teníamos ahí. Y nosotros ya habíamos tenido en un laboratorio 20 cámaras, es básicamente 20 ángulos, es lo que necesitamos mínimo para una reconstrucción, digamos, más o menos, ¿verdad? De 3D. Entonces, pues tener casi 40 cámaras de diferentes ángulos, pero con lentes conocidos y con mucha consistencia entre una y otra, pues eso nos da una ventaja ahí para poder hacer este experimento loco de ver que poder reconstruir estas mesas, ¿no? Pues de nuevo, ¿verdad? Había infraestructura, pues esta, como les digo, ¿verdad? Una red de cámaras grande, distribuidas estratégicamente para capturar todas las mesas desde varios ángulos del vivero. Y el flujo de trabajo fue, bueno, entonces nosotros capturamos las imágenes, ¿verdad? Las cámaras capturan imágenes de cada mesa desde diferentes perspectivas. Otra de las cosas es que como ya son todas IP y están todas interconectadas, pues aquí también tenemos un timestamp, que es el mismo para todas, ¿verdad? Entonces, estas cámaras casi todas tienen conexión, bueno, tienen, digamos, tienen ya adentro el protocolo NTP para mantener consistencia en el tiempo en el que se está capturando cada una de las imágenes. Entonces ya nos es fácil, digamos, decir, bueno, esta es el tiempo, ese mismo tiempo, esta imagen es de esta cámara y esta imagen de esta cámara y esta imagen de esta cámara se dieron exactamente en el mismo tiempo. O sea, la sincronización de las imágenes es súper importante cuando ustedes estén trabajando en algún rig, que si ustedes quieren hacer un rig propio, se van a dar cuenta que uno de los temas es que tienen que tener sus camaritas bien sincronizadas con un buen NTP, porque si no, de ahí la sincronización de las horas para el timestamp, eso también influye ahí en la calidad del resultado, ¿no? Y entonces ya teníamos como que ese sistema ahí, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas. Procesamiento de las imágenes se procesan para generar números de puntos gaussianas de cada mesa, es decir, de toda esta área que está acá, nosotros agarramos, lo que hacemos es segmentar la imagen y desechamos todo lo que está fuera de la imagen de cada una de las mesas y nos enfocamos en una mesa, desde cada uno de los puntos, y tomamos fotos de esa mesa, de una mesa en particular, desde ciertas cámaras. Todo lo demás se desecha desde la imagen, es decir, nosotros desechamos todo el resto de la imagen para que obviamente nuestro proceso de reconstrucción sea más rápido, ¿verdad? Precisamente por eso desechamos mucho de lo que está basura, digamos, de una mesa en particular, ¿verdad? Y eso lo procesamos en sitio. Entonces tenemos un servidor ahí, más o menos el precio del servidor es como de $45,000 y lo que tiene son 4 RTX 4090 y con 2 procesadores Xeon, ¿verdad? Y 1 tera, lo que tiene gigas de RAM. Y con eso procesamos las imágenes, ¿sí? Y con eso, a partir de las nubes de puntos que generamos,
generamos modelos detallados de la representación de estas plantas, ¿verdad? Este es como se ve esa planta, se los voy a poner en 3D y les voy a compartir ahí la dirección por si quieren entrar a verlo en un live. Pues, ¿qué impacto tuvimos de...? Arriba pueden ver cómo era nuestro laboratorio. Pues así era nuestra disposición de... Nosotros hicimos un pequeño laboratorio local, donde pusimos varias plantas de un vivero y las escaneamos con varias cámaras que teníamos puestas y nos resultó esto que está aquí arriba. Y esta es el resultante de tener, pues obviamente, muchas más cámaras desde muchos más ángulos, que es la mesa que está aquí abajo. Como les decía, la generación de las imágenes 3D, las imágenes de diversas cámaras se combinan para crear números de puntos que permiten reconstruir esta representación tridimensional. Y eso lo que nos llevó es a generar archivos de seguimiento en el tiempo. Cada modelo 3D se archiva, es decir, generamos una imagen, básicamente se genera una imagen cada hora, ¿sí? Estas plantas tienen una característica, es que tienen que estar monitoreadas cada hora. Tenía que ir alguien a revisar cómo iban las plantitas. Y entonces, ahora en lugar de eso, pues remotamente desde el escritorio se conectan pues, a un web browser, y desde el web browser ellos pueden examinar cada una de las mesas sin tener que ir físicamente, que quedaban lejos donde estaban las plantas, y solo cuando determinan que algo está curioso, que algo pues, no está bien, entonces ya se movilizan o envían a alguien a inspeccionar físicamente las plantas, pero por lo general se reduce casi hasta un 30-40% del tiempo que se invertía en esto, ¿verdad? Y además cada modelo 3D se archiva, lo que permite seguimiento histórico del crecimiento y de las condiciones de cada planta y de cada mesa. Obviamente el impacto operativo fue la reducción de la inspección presenciales. Antes del sistema, cada turno de 6 horas requería de 2 personas para realizar inspecciones visuales, ¿verdad? En cada cuarto de propagación de clones. Se llama esto, todas estas plantas son clonadas. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Que como son clones, cuando empiezan crecimientos, digamos, cuando una planta se empieza a crecer bien y las demás no, se nota sustancialmente, es bien visible, ¿verdad? En la mesa. Y entonces, este sistema automatizado reduce la necesidad de estas inspecciones. Y lo que quiere decir es que estos botánicos utilizan menos tiempo para hacer esto y pueden dedicar más tiempo a identificar defectos genéticos o hacer como estudios mucho más precisos sobre qué está afectando a las plantas o el crecimiento de esas plantas. Obviamente aumenta la eficiencia y la precisión, y es que la visualización detallada y el análisis remoto ayudan a determinar si es necesario realizar inspecciones presenciales, evitando cuellos de botella en la parte de la producción, ¿no? Ahorita, si quieren, les comparto esto. Les voy a copiar y pegar esa dirección acá. Esta está en mi GitHub, por cierto. https .github. Por si no sabían, GitHub, ustedes pueden postear páginas ahí. Y esta es una página que tengo posteada yo ahí en GitHub. Y se las comparto acá. Me van a disculpar esta es la página. Me van a disculpar, ahí sí que los controles, como les decía, yo hago bastantes cosas, pero no programo páginas web. Entonces, los controles son bien básicos, ¿no? La dejamos así como que con la subidita, el de arriba, abajo, para un lado y para el otro, ¿no? Y ASD, los por excelencia de juego. Entonces, todos en el mouse, porque el mouse es terrible. No lo logré programar bien el mouse, entonces están mezclados los controles. Pero bueno, la idea es para que ustedes puedan ver, digamos, la diferencia entre tener una representación, ¿no? de un objeto en 3D en base a las imágenes que ustedes estaban viendo ahí, que eran puramente imágenes en 2D. Entonces, en lugar de estar viendo un montón de monitores o diferentes monitores, yo lo que tengo es un archivo que contiene esta mesa. ¿Sí? ¿No? Que contiene esta mesa, entonces aunque yo no tenga, precisamente porque lo que estamos sacrificando aquí, como les decía, es detalle, ¿verdad? Es detalle, pero lo que sí tengo es, por lo menos, una aproximación bastante buena sobre qué está pasando en cada mesa. Entonces yo como
botánico puedo darle zoom, puedo ver como áreas que me parecen de dispersión raras, ¿no? Y así, ¿verdad? Y eso, obviamente estos archivos se van guardando dentro del sistema. Y entonces ya puedo yo hacer referencia a la mesa de producción número tal, ¿verdad? Tal día. Realmente esos datos están guardados en estas etiquetas. Aquí, pues obviamente les puse un poco de blur para que no se viera qué es lo que está escrito, pero básicamente se reconocen de la imagen, ¿verdad? El tracking de cada una de las mesas, y yo puedo ver, ¿verdad?, esta mesa completamente en 3D, ¿no? Y puedo ver completa la mesa, ¿verdad? No solo del lado de adelante, sino que puedo ver la mesa completamente en 360. Como les decía, dispensen ustedes el que mis habilidades de programación todavía no sean suficientemente buenas como para tener un buen sistema de control aquí. Pero básicamente eso es. ¿Qué beneficios tenemos a futuro sobre este caso de estudio? Obviamente, esta es la primera parte, digamos, de un sistema mucho más grande. El potencial de nosotros es entrenar modelos de inteligencia artificial en base a las nubes de puntos, es decir, llegar a, ahorita lo que estamos haciendo en esta planta, o el siguiente paso, es incorporar un brazo robótico, que en realidad ya tiene una forma deliberada, optimizada de hacer un escaneo con una cámara multiespectral. Y entonces con esa cámara multiespectral y los datos que ya tenemos visuales de la cámara, sumarle esos datos visuales a nuestro modelo, vamos a poder tener una nube de puntos mucho más precisa. La idea es poder llegar a tener una nube de puntos por hoja, es decir, y agregarle esos datos, ¿verdad? Una de las ventajas de contar con este archivo histórico es la posibilidad de usar esos datos para entrenar modelos de inteligencia artificial en el futuro, y que estos se puedan detectar anomalías de forma automatizada, como cambios inusuales en el color, en la forma, en la textura de las plantas, ¿verdad? Este enfoque proactivo permite anticipar decisiones sobre el manejo de los cultivos y actuar previamente en el caso de detectar posibles problemas de salud de las plantas, optimizando así la producción del cultivo, ¿verdad? La automatización y la detección de las anomalías ahorrará tiempo y reducirá costo, ¿verdad?, para minimizar la intervención humana en la inspección de las plantas y permitir un enfoque más preciso y enfocado. Nosotros ahorita estamos cosas mucho más sencillas dentro del entorno de la planta para hacer esos tipos de segmentaciones de conteo de plantas, y nuestro objetivo es poder llegar con este brazo robótico. Y vamos a usar un brazo robótico porque la distancia focal para obtener una nube de puntos con suficiente calidad sobre las hojas es sumamente corta, ¿verdad? Entonces, este brazo tiene que, realmente va a repetir con mucha precisión este movimiento de escaneo de hojas, a una distancia que es óptima, ¿verdad?, que básicamente son como 6 centímetros sobre lo que se llama la copa de la hoja, ¿sí? Entonces, tiene que ser a esa distancia que tiene que mantenerse para hacer el escaneo, ¿verdad? Y tener una nube de puntos suficientes, con datos suficientes para poder ya pues, hacer esa segmentación de punto de nubes y poder avanzar en nuestro sistema, ¿verdad?, de 3D. Este es un ejemplo a campo abierto. ¿Qué es lo que trae el futuro de esto? Hay otras aplicaciones para esto. Esto me lo mandó un amigo que estudió conmigo en MIT, precisamente cuando estuvimos en el cuento de IoT. Él vio lo que estábamos haciendo y dijo, mira, me parece como mucha coincidencia que exista ya también alguien de aquí está trabajando en eso, y ellos están utilizando esto, ellos están utilizando drones. Obviamente, como les decía, la tecnología de drones existe hace un montón de tiempo. Las agroindustria ya utiliza drones con cámaras multiespectrales y con LIDAR. Además, tienen el multiespectral más LIDAR, más tienen todo este equipo caro, ¿verdad?, que ya están utilizando para hacer fotogrametría a distancias o alturas bien altas. Y ahora se dieron cuenta de que pueden utilizar este tipo de reconstrucción de Gaussian Splat en 3D para hacer cosas más interesantes. Este es un video que me mandaron de un dron
que tiene una cámara multiespectral, y aquí lo que están haciendo es utilizando contornos, ¿no? Como OpenCV, ustedes han visto identificación de contornos, y entonces utilizan la identificación de contornos de cierto espectro para hacer conteo de las frutas, de estos, creo que son naranjas o limones, no me acuerdo, en California. Entonces, si pueden ver aquí, pueden ver cómo el dron hizo su vuelo alrededor de estos árboles, ¿sí? Y aquí pueden ver cómo se fue segmentando, ¿no? Esto, y se puede llegar a hacer conteos de frutas, ¿no? Para estimación de producción. Entonces, y eso es outdoors, ¿no? Esto ya no es indoors como nosotros lo hacemos. Nosotros utilizamos todas las cámaras que estaban indoors, sin embargo aquí ya están utilizando un dron para una aplicación outdoor, ¿verdad? Y eso es prácticamente lo mismo casi que nosotros estamos haciendo, solo que aquí, pues obviamente ya tenían todo la parte multiespectral ya funcionando, ¿verdad? Esto que está acá es pues, algunos recursos en línea, ¿no? En donde pueden ir viendo algunas cosas en específico. Aquí hay un dataset largo, un dataset grande de imágenes. Aquí hay un modelo de fotogrametría de este dataset que está acá, que es un boulder que está ahí, una piedra grandota que está en Estados Unidos. Y básicamente que hay 3 recursos donde ustedes pueden utilizar ya sea el dataset o el modelo. Por ejemplo, este es un software de fotogrametría, ¿no? Que se llama Metasheet. Bueno, este modelo, este Image Dataset es compatible con Nerve Studio y también es compatible con Gaussian Splatting de GitHub. La idea aquí es que ustedes, y de compartirles este recurso, es para que ustedes puedan experimentar por sí mismos la diferencia entre un modelo de fotogrametría, un modelo NERF y un modelo de Gaussian Splatting, ¿no? Básicamente. Dentro de lo que yo les traigo a ustedes, les voy a compartir este flujo. Este es un collab, como les estaba diciendo. Los voy a compartir aquí. Voy a poner aquí share. Cualquier persona que tenga este link. Vamos a copiar el link. Vamos a pegar aquí vamos a pegar aquí ya lo pegué ahí en el chat. Y entonces, en este collab, básicamente lo que es ir paso por paso cómo generar ustedes un Gaussian Splat. Básicamente van a necesitar bajar también, aquí está el link, ¿no? Bueno, está el VLC Player, lo que bastante gente lo conocerá. Es básicamente un player de videos, pero tiene una opción que les permite, ¿no? Extraer las imágenes de un video. Entonces, lo bueno de esto es que esto automatiza, digamos, la parte de la extracción de todos los JPGs, ¿verdad? Para automáticamente para tener, digamos, todos los JPGs de un video que ustedes hayan hecho. Entonces, el primero sería bajar VLC y hacer esta parte para extraer las imágenes. Una vez que ya tienen estas imágenes, aquí estamos utilizando un programa pues, que es viejito, pero que es bueno, que se llama Colmap para hacer entrenamiento. Obviamente hay 2 tipos de Colmap. En el release de Colmap, ¿sí? Ustedes van a encontrarse, pues ya van por la versión 3.10, funciona con la 3.8. Pero lo bueno aquí es que la diferencia más grande entre el 3.8 y es que ya tiene una versión que es CUDA, ¿no? Y ya tiene una versión no CUDA. Es decir, si ustedes tienen una tarjeta gráfica que sea compatible con CUDA, o sea, solo NVIDIA es compatible con CUDA, tiene una tarjeta gráfica de NVIDIA, pueden utilizar CUDA, porque ya viene utilizado para utilizar esas librerías de CUDA, o pueden utilizar esta librería, el que es non-CUDA, para utilizar CPU. Pues obviamente yo les recomiendo que lo hagan en una computadora que tiene NVIDIA, ¿no? Y que tenga CUDA, porque sí es mucho más rápido, ¿verdad? O pueden hacer cosas más grandes, ¿verdad? No solo modelos sencillitos, chiquitos. Y entonces, al bajar este video de Colmap, en la versión CUDA, entonces aquí está cómo ustedes van a crear un workspace,
cómo van a agregar todas las imágenes que generaron del VLC, ¿sí? Las JPGs, y los van a agregar a este su espacio, y van a poner aquí a entrenar precisamente van a poner aquí a entrenar el modelo para generarles a ustedes una nube de puntos, ¿sí? Y el resultante va a ser esto, ¿no? Es una nube de puntos. Es donde están ya los parámetros. Obviamente, si pueden tomar el video con un iPhone, va a ser mucho mejor porque esos parámetros del iPhone son bien conocidos y son bien fáciles de encontrar solo por la versión del iPhone que tengan. Y entonces aquí pueden poner los parámetros como la apertura, la distancia focal, para ahí inclusive qué tipo de width and height tiene cada fotograma. Todo eso lo van a ir metiendo aquí, y entonces eso lo que les va a generar va a ser una reconstrucción mucho mejor, ¿verdad? Una vez que tengan ese modelo de puntos, ¿sí? Que ya tengan una nube de puntos, van a tener estos 4 archivos. Va a ser el cámara BIM, como les dije, que son los intrínsecos de la cámara, los de imágenes, el de puntos y el proyecto. Con esto ustedes van a poder exportar este modelo. Y a continuación, pues lo que vamos a hacer es, dentro de aquí, de este colab, vamos a correr este código, que lo más que vamos a hacer es clonar un Git, ¿no? Y a partir de eso, podemos generar ya con nuestros beans, ¿sí? Y con nuestros JPGs, hacemos el entrenamiento y entonces ya podemos generar lo que se llama un modelo gaussiano de puntos, que básicamente es sobre lo que ustedes le den así que sobre lo que ustedes hayan escaneado, les debería de dar un modelo, ¿sí? .pli, y ese archivo restante PLI ustedes lo pueden poner en un visor web o WebGL de visor, como el que es el Gaussian Splat Viewer de WebGL. Este también está aquí. Entonces, literalmente lo pusieron así como WebGL Splat Viewer. Lo voy a copiar aquí porque si no lo tengo aquí. Y aquí ustedes pueden correr sobre correr sobre web, generar un entorno web local en donde van a poder visualizar su Gaussian Splat. Como les digo, no lo vamos a hacer aquí porque eso lleva como 2 horas y son las 11:45. Así que quisiera dejar estos últimos 10 minutos para saber si alguien tiene alguna duda. Yo sí tengo otra pregunta. Como hablabas, pues al final para hacer esto como que se necesita como un equipo bastante ostentoso, ¿verdad? Como un equipo bastante grande, bastante potente, bastante capaz, como en general con las redes neuronales y cualquier proyecto grande. Pero digamos que, ¿cómo se transformaría esto al tratar de hacerlo en un entorno rural? Por ejemplo, aquí en Guatemala, la mayor parte de los lugares de agricultura están en entornos rurales abiertos, por decirlo así, son como poquitos los lugares con entornos cerrados controlados, como invernaderos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podríamos transformar este tipo de visualizaciones 3D a esos entornos rurales que tal vez presenten como mayor problema para eso? Sí, mira, hay varias cosas. Uno, digamos, como decía, sí, ¿verdad? El tema del equipo está ahí. Digamos, ya no es tan caro como antes. Antes había que tener un rig de 50 cámaras SLRs, que era carísimo. Ahora puedes usar un iPhone 16 y hacer un barrido del objeto. Ya no necesitas tener varias cámaras, puedes usar una técnica de barrido. Y entonces con un iPhone podrías utilizar esto en un entorno. Pues el iPhone tiene, de que es portátil, tiene pues bastante memoria. Inclusive
yo vi que alguien puso hasta un iPhone en un dron pequeño. O sea, en lugar de cámara de dron le puso un iPhone, ¿no? Y entonces, digamos como que esa sería la forma. Ahora, la parte del entrenamiento de computacional en la nube, mi mejor opción sería utilizar algo como Colab, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Colab te permite tener un T4, ¿verdad? Que es como, digamos, suficientemente bueno para tener un tiempo de entrenamiento pequeño, de una escena no tan grande, ¿verdad? Y poder generar un modelo suficientemente bueno, ¿verdad? Ya con el modelo de punto de nube, el punto PLI, entonces ya con ese modelo puedes correr en una compu que no tenga recursos tan grandes, ya la segmentación de puntos. Nosotros segmentación de puntos hemos hecho en computadoras hasta con una RTX 3060, ¿verdad? Que digamos es caro, pero no es tan caro. Con un i9 12K, bueno, 12900K, por ejemplo. RTX 3060 i9 12900K es suficiente, es lo menos de poder que necesitas, digamos, para con una 9 puntos poder hacer segmentación de puntos. Y la 9 puntos, pues así la tendrías que ir a entrenar un poco a Colab, que Colab te costaría pues una inferencia con un T4 durante una hora te va a costar como 40 centavos de dólar, una cosa así. Entonces, digamos como que sí se puede, ¿verdad? Digamos como que no está tan contenidizado. Pues obviamente si quieres hacer como lo que nosotros hacemos para esta industria de Estados Unidos, ahí sí necesitarías pues mucho más recursos porque se quiere casi que sea en tiempo real. Pero realmente la inspección, por ejemplo, de estructuras, y yo creo que, digamos, la aplicación que les pongo aquí, que es de agricultura, es una, ¿verdad? Pero hay un montón más de las que yo puedo pensar, desde inspección de puentes, de infraestructura, de infraestructura física, inclusive hay quien hizo una de maquinaria, ¿no? Por ejemplo, para cemento y todo ese tipo de infraestructura física que requiere de inspección visual por parte de un experto, ¿verdad? Tener este modelo refrescándose, este archivo refrescándose y tener ahí sí que esta biblioteca de cómo se ve cada parte, pues les ayudaría mucho a reducir esos tiempos de inspección, ¿verdad? Ya sí digamos, a día de hoy se puede manejar con una laptop de gama alta y un ROM Uh-huh. y un teléfono. Sí, un dron y un teléfono, sí. Sí, como te digo, Interesante. pues ahorita iPhone 15, yo te recomendaría el iPhone 15 porque van a bajar de precio ahorita, ¿verdad? Y ya están bien descritos todos los parámetros de esa cámara, ¿verdad? Entonces, ya generar modelos digamos, de alta densidad y con bastante resolución es bien fácil, ¿verdad? Es una cámara de alta resolución, ya tiene un LiDAR, y entonces tenés ahí mucho más data fusionada en esas imágenes, ¿verdad? Así que eso es suficiente. Muchas gracias. Sí, digamos, sí, nosotros aquí, y para responder a Giovanni, digamos, en el primer render que mostré, dice, la distancia están ubicadas de la cámara. Cámara, aquí se mira, ¿verdad? Se mira que la distancia, por ejemplo, en mi Splat, que les compartí, que es el que nosotros hacemos para esta empresa ahorita originalmente, pues se puede ver que ya cuando uno se va acercando, ¿verdad? A las hojas, se ve que la distancia es bastante, ¿verdad? Porque se pierde un montón de la definición de las imágenes de las hojas, ¿sí? Aquí básicamente lo que se busca o lo que busca el botánico es, más que todo, es que sea consistente que todo esté trito, por así decirlo, que todas las plantitas estén casi que creciendo todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cabal, el poder ver que es consistente, que no hay un parche así como muy hundido dentro de esta matriz, eh, es lo que ellos buscan, ¿va? Inicialmente, y lo otro es el color, ¿va? Entonces, eso es básicamente lo que ellos están viendo ahorita, como les digo. Pues se puede ver que es bastante lejos, porque si ustedes le hacen zoom a inclusive a van a ir viendo que se pierde un montón de resolución cada vez que se acerca uno más a las hojas de las plantas, ¿verdad? Entonces la distancia aquí son como 6 metros,
unas, y la distancia más cercana que tenemos para esto es 2,5 metros, que son las de ojo de pez, digamos, están directamente sobre las mesas, o sea, están así on top de las mesas y ese top de mesa está como a 1,5 metros. Las de ojo de pez, que son las que miran directamente encima. Pero cabal, o sea, se puede ver aquí, ¿verdad? Que cómo se va perdiendo la calidad de la imagen. Y precisamente por eso necesitamos ahora que sea un robot el que haga ese movimiento específico. Y solo para que les más o menos miren. El movimiento es este, ¿verdad? Que tiene que ir hasta aquí la mesa, entonces tiene que ir en zigzag, empieza aquí y siempre a 6 metros tratar de hacer esto. Y es más, y tiene que rotar sobre su eje para tener un punto focal siempre como... O sea, no solo plano encima, ¿verdad? No solo es que haga esto, sino que tiene que ser así, así como que va aquí, luego top, luego un lado, luego el otro. Y así, ¿verdad? Y así va recorriendo la mesa, ese brazo robótico, y así va sacando ya de mejor calidad. Inclusive ahí ya tenemos una cámara multiespectral para poder agregar datos, ¿verdad? Datos de luz no visible. Entonces, cualquier cosa, mi nombre es Edwin Kessler. Aquí está mi correo electrónico y mi GitHub, por si quieren ver. Muchas de las cosas que no logramos empujar a producción, ya sea porque no son económicamente viables o no se pueden escalar, inclusive a veces son viables económicamente para proyectos pequeños, pero no se escalan, se publican en el GitHub como open source. Así que bienvenidos a explorar ahí ese GitHub y escribirme cualquier pregunta que tengan. Si tienen alguna idea de un proyecto, igual con mucho gusto está siempre abierto el canal de comunicación en lo que pueda asistirles. Se lo agradecemos, licenciado. Muchas gracias por compartir su tiempo en esta charla. Si alguno tiene todavía dudas, puede colocarla en el chat o preguntar directamente con el micrófono. A mí me surgió una ahorita que mencionabas como la parte del GitHub. Me surgió como la curiosidad de cuáles son como los principales parámetros para medir que algo pase a producción o no en este tipo de proyectos. Sí, mira, precisamente esa es una buena pregunta. Nosotros ahorita lo que tenemos, por ejemplo, es, como te decía, una de las principales barreras que nosotros encontramos localmente con el mercado local es la adopción, ¿verdad? Adopción es algo que depende básicamente de la decisión de un stakeholder, ¿verdad? De algún gerente en algún lugar, en decir, vaya, probemos esto, ¿verdad? Como la tecnología es tan nueva, precisamente esa es la barrera principal, siempre es como, mira, ¿cuántas personas hacen esto? Entonces, ya le decir, fíjate que nadie lo tiene, ¿verdad? Le dice que es la primera persona que lo va a tener, es una barrera local, ¿no? Nosotros por eso tuvimos que ir al exterior. El contrato que tenemos en el exterior es precisamente lo que se llama un proof of concept, o sea, nosotros tenemos una prueba de concepto en donde si lo que encontramos que podemos solucionar con la aplicación de la tecnología aporta valor a la operación, pero ya tenemos una idea, ¿verdad? Un estimado a qué podemos aportar. Por ejemplo, aquí básicamente lo que estamos aportando es la reducción de personal, ¿verdad? Y ahorita se emplean, es una operación 24/7 y cada 6 horas se emplean de 4 a 6 personas para hacer este trabajo. Entonces, la reducción de 2 personas o de 4 personas de un equipo de 6 a 2, pues ya implica un costo de $15 por hora, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos como que potencialmente tiene potencial para versus el costo que nosotros estamos dando para tener un impacto. Entonces, nosotros en este proof of concept, lo que hacemos es tratar de destilar el valor sobre lo que estamos probando. Eso es
mucha prueba de errores, Research and Development, vamos a hacer R&D, y son ciclos pues son ciclos acompañados con el cliente para destilar ese valor sobre el producto que se está generando. Hay muchos features que salen en el tema, ¿verdad? Que digamos que si podemos ver una planta individual, y decir, mira, no me interesa una planta individual, o sea, no me importa tener un mapa de puntos de una planta individual, no me importa. Yo quiero de la mesa completa, es lo que a mí me interesa. ¿Vos? Entonces es mucho drill down con el cliente, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos encontrando es valor general del mercado, vamos, de la industria. Entonces, sí es un acompañamiento bien seguido o muy de cerca de la parte del cliente. Y así es como se decide qué features se sacan y qué features se incorporan, vamos. Básicamente porque no hay nada escrito, ¿verdad? Eso es bien novedoso. Y no quiere decir que aquí no haya, ahora tal vez operaciones que son, inclusive yo creo que hay más probabilidad de incorporar esto en pequeñas empresas o en pequeños emprendimientos que en grandes empresas que son más difíciles de tener, que tengan un apetito de innovación así tan grande como este. Pero hay muchas cosas que son de inspección visual. O sea, si uno se va en la parte de la industria a qué depende de una inspección visual y de un archivo fotográfico de inspección visual, y se da cuenta que, pucha, que ese archivo fotográfico en realidad son miles de fotografías que nadie nunca ve, vamos, porque juntarlas en nuestra mente es complicado, y que se podría tener un archivo de 3D que ya incorpora todas esas visuales de foto y que se puede manipular, ¿verdad?, sobre ese archivo. Pues eso tiene mucho más valor que solo lo demás, ¿verdad? Que queda en ese montón de cosas. Pero no sé si eso te respondió cómo encontramos el valor. Sí, básicamente es como se encuentra como lo que pasa en producción en el requerimiento del cliente directamente, funciona más como en un canal de comunicación directo, más que en decir, bajo estos parámetros, bajo estas métricas, digamos, no es tan directo como No. funcionan los sistemas tradicionales, podríamos decir, como no funciona por KPIs o algo así, sino que es algo más directo de que cuando uno lo visualiza dice, esto me sirve o esto no me sirve. Sí, porque como te digo, yo soy experto, digamos, en este lado tecnológico, vamos, pero hay un botánico que es el que está extrayéndole valor al producto, ¿verdad? Y él tiene otras métricas, ¿verdad? Entonces mis KPIs, yo digo así como, logramos un render de, qué sé yo, 20 megapíxeles en .90 segundos, vamos, y eso es genial. Y él así como, mira, a mí no me sirve, pues. Yo lo que quiero es una mesa completa, aunque Sí. no tenga 20 megapíxeles, pues, ¿no? Porque yo lo que quiero ver las alturas promedio, y yo con rotarlo y ver que todos están así, eso para mí es genial, porque no tengo que ir a la mesa, que precisamente le haría lo mismo, ponerse a nivel. Por ejemplo, si estamos viendo un cultivo de café, ahorita que lo pienso, como el café es algo muy importante aquí en Guatemala, podríamos como ver eso, la altura del café promedio, porque uno de los puntos de venta del café es como la altura, ¿va? Entonces como que podríamos analizar eso para tener la imagen y poder como transmitirlo en ese punto. Son como ese tipo de aplicaciones, ya lo veo como más claro. La verdad me parece muy interesante. Sí, te digo, yo la verdad es que le vieron, pues en la agricultura le sacamos este valor. Sin embargo, yo creo que en cualquier cosa que tenga, pues digo, que te lleva de inspecciones, inclusive a mí se me ocurre algunas aplicaciones cruzadas de cosas que he hecho, paneles solares. La inspección visual de paneles solares es súper importante. O sea, si vos tenés paneles solares en cualquier instalación, tenés que hacer una inspección visual y tenés que mandar gente a hacer una inspección visual. Y es un trabajal, y con eso podrías poner un drone, ¿verdad? Un drone, el ingeniero tiene su inspección visual que puede rotar en 3D, hacer zoom, acercarse, y entonces ya, y desde ahí podría hacerse ese tipo de cosas, ¿verdad? Igual inspección de puentes, imagínate cuántos hemos visto aquí con las catástrofes que hay aquí. Por supuesto que aquí lo que hay que encontrar es la intención, pero imagínense con todas las catástrofes que tenemos acá, que los puentes, ¿verdad? Porque no tienen mantenimiento, y es mucho porque no hay personal para ir hasta un puente, hacer la inspección visual y luego generar informes. Entonces, imagínense tener un dron que pueda mandar equipos sin ese conocimiento especializado, sino con
con un poco de más conocimiento general sobre el manejo de drones, hacer la inspección del puente, el rodeo del puente y poder hacer ya inspecciones visuales de partes críticas del puente, ¿verdad? O sea, eso para mí ahí es también, o sea, es de encontrarle ese valor, ¿verdad? Y es de cosas que, créanme, que hemos trabajado, nosotros hemos tratado de poner, hasta nos pidieron hacer una vez un sensor de concreto, o sea, así para saber cuando el concreto tenía ciertas fracturas. Entonces, hicimos ahí pruebas y nada funcionó y era porque era una inspección visual, ¿verdad? Llega un experto, ve literalmente una foto de eso, pues no una foto, una serie de fotos de hacia dónde va la rajadura en el puente y luego él determina eso. Entonces, yo creo que aplicaciones hay ahí y creo que eso está ahí para que ustedes lo exploren. Ya, muchas gracias. Bueno, con esto concluimos la charla. Gracias, licenciado, por todo su tiempo y por el conocimiento que nos compartió a todos nosotros. Les recordamos a todos los demás que el link de asistencia